Seguramente en este bloque vamos a escuchar un despliegue interminable de derechos y empoderamientos. Nosotros decimos que en la Argentina algún día tenemos que empezar a hablar de obligaciones, pero vamos a empezar a hablar de un primer derecho único, que es el derecho a la vida. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. Señor presidente, la vida del niño por nacer no se plebiscita ni se debate. Aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Rodríguez Lastra, que acaba de sufrir un fallo insólito en la defensa de una niña de 22 semanas de gestación, además de la madre. En el curro de los derechos humanos, como lo nominó alguna vez el candidato Macri en el año 2015, vamos a terminar con una vergüenza sistemática del pago de 2.000 millones de dólares a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares. Vamos también a indemnizar a las víctimas de la subversión, tratando de que sea fuera de un espacio electoral para que no se confunda con un espacio de manipulación. Dentro de esto, a veces nos pensamos y a veces creemos cuál es la verdadera imagen presidencial, la del presidente que concurre al acto en memoria de los soldados asesinados en Formosa o al que lleva a los mandatarios extranjeros al Parque de la Memoria a rendirle homenaje a sus asesinos. Muy bien. Es el turno ahora de José Luis Experto. El liberalismo, la ideología que yo defiendo, es la gran defensora, la gran generadora de derechos humanos en la historia. En la etapa precapitalista, el hombre era poco más que una simple cosa. Sin embargo, la izquierda en el mundo pretende erigirse en la gran defensora de los derechos humanos. Yo le pregunto a la izquierda entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la Venezuela del dictador Maduro? ¿Cuáles eran los derechos humanos en la China de Mao Zedong? ¿Cuáles eran los derechos humanos en otras dictaduras socialistas que ha habido? La Asamblea de los Derechos Humanos, en su declaración, establece un sinfín de derechos humanos a lo largo de 30 artículos y 10 páginas. Sin embargo, en Argentina, los derechos humanos parecen haber sido secuestrados por solo los defensores de una parte de los asesinos durante los 70, aquellos que se esconden detrás de las polleras de Eve de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos. La justicia respecto de los militares tiene que tomar una decisión. O los juzga y condena si los encuentra responsables de crímenes de lesa humanidad, o si no, los libera. Pero las prisiones preventivas, como forma de impartir venganza y no justicia, no es sostenible, no es tolerable. En cuanto a la educación sexual, nosotros estamos de acuerdo con la educación sexual integral, ESI, en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa materna. Ahora, no estamos para nada de acuerdo con que la educación sexual integral degenere en ideología de género. Gracias. Muchas gracias. Derechos humanos, diversidad y género es el tema, el eje temático de este bloque. Hace uso de la palabra el candidato Roberto Labaña. Gracias. Miren, los derechos humanos adquieren distintas facetas según las circunstancias históricas. Si hay un derecho humano que está siendo violado con una tremenda profundidad, es el tema que hemos visto en los últimos 2 meses en la primera plana de los medios de comunicación y demás, es el hambre en Argentina. Cuesta mucho entender que un país con la capacidad de producir alimentos como es Argentina presente situaciones de hambre, pero las hay y abarcan a más del 50% de los chicos y jóvenes menores de 17 años. Precisamente porque consideramos que este es el derecho humano donde los niveles de violaciones son más terribles en la presente circunstancia argentina, es que
Insistimos primero ante el Gobierno y después finalmente en el Congreso de la Nación porque se declarara una emergencia nutricional que afortunadamente finalmente, quizás con menos precisiones de las que hubiéramos querido, pero que finalmente se declaró. Y se declaró con el apoyo de muchísimos sectores de la sociedad, la Iglesia, la CGT, algunos pocos sectores empresarios. Tener presente que este es el principal derecho humano al cual tomar consideración en este momento nos parece esencial. La tríada de la salud, la educación y el trabajo son los tres elementos fundamentales para la lucha contra la pobreza. La carencia de alguno de ellos hace que normalmente se fracase en el control de la pobreza. Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, respetándonos unos a otros. Un país plural, diverso, que hacemos eje en la diversidad, está en nuestro ADN. Siempre he cuidado la libertad y la seguiré cuidando porque creo en la libertad. No concibo una sociedad sin pluralidad de ideas ni formas de vida, aunque sean distintas a la que uno cree. Además de esto, siempre he gobernado para todos y siempre defenderé los derechos de todos. Pero también tenemos que reconocer que históricamente hay grupos que han sido relegados, que las cosas le han costado más. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Estamos trabajando en eso desde el primer día y seguiremos trabajando. No nos quedamos solamente en las declaraciones. Lanzamos un Plan Nacional de Igualdad, porque aunque parece increíble, la Argentina y Cuba en el 2015 eran los únicos dos países en el continente sin un plan de igualdad. También lanzamos un plan para combatir la violencia de género, entendiendo que es un tema que necesita un cambio cultural estructural y por eso lo agregamos en la currícula educativa. Pero también tenemos que actuar en la emergencia, asistir a las mujeres. Y por eso hemos mejorado el sistema de denuncias, porque el que teníamos ni siquiera atendían el teléfono. Construido nuevos hogares y creado una estadística. Como en otras tantas cosas, tampoco había estadísticas sobre el tema. Y también impulsamos la ley Brisa, que es un antes y un después para los menores hijos de víctimas de femicidio. Todo esto que hemos hecho queremos en el próximo gobierno potenciarlo, porque necesitamos tener más reacción del Estado, más capacitación en las comisarías y en la justicia, más reacción y más simpleza para tomar las denuncias y que cualquiera pueda hacer la denuncia. Tenemos que terminar con los femicidios. Es un compromiso que tenemos que asumir toda la sociedad. En este tercer bloque es el turno de la exposición. Tiene sus 2 minutos el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Acá parece que hay gente que piensa que los derechos humanos son un curro, otros que piensan que el genocidio no existió. La verdad que nosotros, para investigar el pasado, dejamos todo ese tema en manos de los jueces. Los jueces son los que dirimieron cuál fue la verdad y le hicieron cargar las responsabilidades que en cada caso correspondieron a los culpables. La verdad es que el tema de los derechos humanos, a esta altura de los acontecimientos, no puede ser otra cosa que un imperativo moral de la sociedad argentina. No hay mucho más que hablar. Sí, de lo que hay que hablar son de las nuevas demandas que existen en la sociedad. De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda, el colectivo feminista, que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa no solo los efectos de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen. Y hay que ver, hay que darse cuenta que las mujeres jóvenes hoy en día duplican en términos de desempleo al promedio de desempleo general que tiene el país. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Hay que darse cuenta que necesitamos cambiar las leyes. Porque en verdad las leyes son iguales para todos. Las personas somos diversas, pero las leyes no deben ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la igualdad de género, ocúpese de que el presupuesto se ejecute adecuadamente, porque hasta acá solo ejecutaron el 10% de ese presupuesto. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros.
La ley es igual para todos. Lo distinto somos las personas. Muchas gracias. Muy bien. Candidato Nicolás del Caño, sus 2 minutos ahora. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se está realizando en estos momentos en la ciudad de La Plata y a las millones de mujeres que salieron a las calles para hacer escuchar en nuestro país, pero también en el mundo, el grito de Ni Una Menos. Sabemos que hoy las mujeres están sometidas a no solamente a la desigualdad salarial o laboral, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado, que es en base a su tiempo, en base a su esfuerzo. Por eso hoy ellas son las que más están sufriendo esta crisis, con la desocupación, con la inflación. Y la deuda no es con el FMI, con los grandes empresarios, la deuda es con las mujeres. El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal. Ahí vimos cómo senadores tanto de Cambiemos como de la ahora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias, que quieren anteponer sus creencias a una cuestión de salud elemental. No son pro vida, son antiderechos. No son pro vida, son pro aborto clandestino. Nosotros vimos desde esa fecha hasta ahora cómo en Tucumán, por ejemplo, el gobernador Juan Mansur, un animador del Frente de Todos, obligó a parir a una niña de 11 años. Lo mismo sucedió en Jujuy, donde gobierna Morales de Cambiemos. Nosotros tenemos listas 100% a favor del aborto legal, con mi compañera Miriam Bregman, mi compañera de fórmula Romina del Pla. Y estoy convencido de que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley.